todo grabado, esperemos que bien. Ahora sí, entonces, mientras se va sumando más gente al baile, digo, acá ya les voy a pasar el formulario ahora y se los voy a pasar por Discord para que no me lo empiecen a cargar ahora, se los voy a pasar cuando terminamos la clase. Esto es lo que yo les voy a pedir que sea entrega del trabajo práctico obligatorio. Acá claramente van a tener que poner mail, apellido, nombre, yo imagino que ustedes lo saben, DNI, el mismo DNI con el que se inscribieron, esto es el dato con el que se valida, así que si le pifian acá, no hay vuelta atrás, traten de no pifiarle, ya a esta altura de sus vidas deben saber su DNI correctamente, porque cuando cargan los presentes, o cuando cargan la asistencia, mejor dicho, a veces le pifian los números, yo busco los nombres y todo eso, y demás, hay link de eso. Hay link de eso. No tengo eso. No hay link todavía. Se los voy a pasar cuando termine la clase. Para que no se emocionen a cargar esto. Ahora. Después. ¿Qué tienen que...? No, tranqui. Es hasta el 20. Este es el trabajo práctico obligatorio que van a tener que entregarlo hasta el 27 del 5. Digamos, tienen que hacerlo antes, obviamente. Y la entrega es una. O sea, no es la entrego buenas. Para quienes van llegando se está haciendo grabado todo, así que lo van a poder repasar desde el principio. No es que hacen una entrega y después corrigen algo en el trabajo y la vuelven a hacer, no, hacen una entrega y listo. Como además me dejan el link a su sitio, obviamente si quieren corregir algo del sitio lo pueden corregir, pero tengan cuidado con lo que tocan, porque ha pasado. Entonces, digo, ¿ustedes qué me van a tener que cargar? Sus datos, el DNI, presten atención, se los pido porfis. Y después el link al trabajo práctico obligatorio, que obviamente tiene que estar en alguno de los sitios tipo Netlify o Git o el que sea, pero digamos, yo necesito un link accesible a su sitio, no que me pasen código, nada, link al sitio, fin. Ningún repositorio de nada. El código yo lo veo desde el sitio y tengo que entender que ustedes supieron hacer un deploy de ese sitio y lo pueden acceder. Entonces, y después, para solucionar la vida a los docentes, especialmente a mí, van a tener un montón no son un montón, son 6 puntitos creo, que corresponden a cada uno de los puntos que ustedes tuvieron que hacer obligatorios. Para que acá me digan en dónde está, indicación dónde se encuentra al menos un iframe utilizado. En la página de contacto me ponen. Si está ahí o si está en otro lado, buenas. Y leo buenas tardes y cada vez que leo buenas tardes digo buenas 80 veces. Indicaciones sobre dónde se encuentra al menos una animación, transformación o transición. Lo mismo, en dónde lo tienen, en un icono en tal lado, en tal imagen, en dónde se encuentra la estructura maquetada con Flexbox y o Grid. Todo el sitio, me ponen todo el sitio, donde sea, donde hay un icono de fondo awesome, al menos. Si se utilizaron fuentes o de Google, qué fuentes se utilizaron, qué páginas responsive, porque dice que al menos una página tiene que ser responsive, y qué puntos de corte se utilizaron. Acá donde me pueden decir todo mi sitio responsive, todo, pim pum pam, lo vemos. Y comentarios que consideren importantes sobre el TPO, y como les digo siempre, es opcional. Las cosas opcionales, si no necesitan cargarlas, no las cargan. Mueren 10 millones de pingüinos, y acá ponen algo tipo entrega TPO obligatorio. No sé por qué dije pingüinos, porque ya estoy matando también a los pingüinos, porque hoy vi algo de los pingüinos, a pandas, ya no quedan pandas, claro, empiezan a morir pingüinos. En caso, porque era una opción, hasta el 27 del 05 inclusive, claramente. Ahora vamos a ir con ese tema. En caso de que lo realizaron con algún acompañante de esta comisión, me tienen que subir ahí sí, el guide con el código, con permisos para poder ver quién hizo commit y demás. O si lo hicieron con alguno de otra comisión también. Tengo que poder ver los commit para ver que ambos hicieron commit. Ahí sí tengo que ver todo el código. Me lleva más trabajo, lo disfruto menos, pero igual lo hago, así que tranqui. Me tienen que, y lo tengo que poder ver, claramente. Eso es lo que tienen que preparar. Tienen tiempo, como dijo ahí Tomás, hasta el 27 del 05 del 2022 a las 23:59 inclusive. ¿Qué quiere decir esto? Todos lo van a entregar en ese momento. Bueno, yo lo voy a empezar a dar las devoluciones en orden inverso, o sea, el primero que entregó, primero recibe la devolución.
Y acá viene que voy a spoilear un poco las devoluciones del cuatrimestre anterior, porque me lo organicé un poco más. Y acá viene cómo van a ser las devoluciones, que todos van a poder ver las devoluciones de todo, porque este es un país libre. Eh, yo se los voy a ir cargando, les voy a pasar después, una vez que arranque con las devoluciones, un link a un Excel que va a ser como este que están viendo acá, pero a la izquierda, que acá lo tengo oculto para no spoilear nombres de alumnos del cuatrimestre anterior, va a decir nombre, apellido y DNI, donde van a tener la fecha que entregaron, su link y cada uno de los puntos que tenían que hacer. Si estaba ok, ok, si falta, falta. En el diseño yo le pongo ok o puede mejorar, porque no soy quien para decir es malo o lindo, sino digo bueno, o puede mejorar. Y los estados van a ser aprobado o reentregar, no hay más opción. Si falta algo es reentregar. Si no sé, que me está sonando alguna cosa que me debo haber olvidado de tomar, si es reentregar, porque yo en este caso en particular doy una opción de, che, mirá, te falta, no sé, de hecho acá ya están todos con OK, pero a la mayoría le faltaba algo, no sé, te falta que agregues el JavaScript. Bueno, agregalo y reentregámelo a mí de manera personal. Así va a ser la devolución. Y yo le doy a cada uno una opinión personal sobre qué me pareció, si está bueno, si le faltan cosas, si esto, para que vean, es del cuatrimestre pasado. Fíjense que 50 quedaron en estado de aprobado, que 50 entregaron. Algunos ni siquiera reentregaron, por lo cual no pudieron acceder a su diploma. Y después hay un montón que no entregaron. Por lo cual, acá yo ya sé que es donde, cuando empiezan, además tienen los exámenes de la universidad, o quien estudia, o cosas de la vida y demás, es cuando se sienten que no llegan y abandonan el barco. Mi consejo siempre es, que de hecho hay muchos que me lo han puesto como comentario opcional y demás, es, ustedes entreguen. Si ven que no llegan, me ponen, me falta agregar, no sé, responsive, pero hice todo esto. Bueno, lo charlamos. Digo, no se bajen del barco sin antes intentar remar un poco más. Así que eso igual es solo mi consejo personal. Ustedes ya son gente grande, harán lo que les plazca, pero por lo menos para adelantar eso. En el maquetado de toda la página, sí o sí, hay que usar Flex o Grid. No, al menos tiene que haber una página que use Flex o Grid. A ver si lo tengo acá. No, creo que lo bajé acá. No, lo bajé ayer. No, tengo todos los ejemplos subtraídos. Al menos una página tiene que usar Flex o Grid. Sí, usar Flex o Grid. Una página, digamos. Tenemos que entender. Está bien, perfecto. Digo, tenemos que entender que saben usar Flex o Grid. No es más que eso. No es todo el sitio, tiene que estar con Flex o Grid y tiene que ser... Bueno, es al menos una página con Flex o Grid. Al menos una página tiene que ser responsive con 3 cortes, 3 puntos de corte. No vamos a ver que anden todas las dimensiones, que si justo tengo un celular chiquito y bla 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 y todas esas cosas. Pero, digamos, ustedes lo tienen acá. Una estructura HTML maquetada con Flexbook y o Grid. Un nav es una estructura HTML maquetada con Flex o Grid. Así que eso está bien. Eso es partes parciales. Quiero entender qué es lo que me están diciendo ahí. Y así, en fin, una vez que lo suban, yo les voy a ir a pasar y voy a ir dando las devoluciones por acá. Así que tranqui, relajen con esto, no se estresen, háganlo nada más y entréguenlo. Y cualquier cosa, ya saben, yo ya veo que se van hablando por Discord. A mí no sé por qué el celular no me lo avisa a veces y veo medio tarde. Pero digo, a ver, si abandonan esto porque no llegan a entregar este trabajo, pecan de ingenuidad, porque se puede charlar. No van a poder aprobar el codo a codo sin entregar este trabajo, pero algún estiramiento en particular, por algún caso en particular, se puede hacer. Ahora, si nadie me entrega, bueno, me echan a mí y ustedes no se quedan con sus certificados. Eso por lo menos creo que quedó claro. Solo me falta agregar. Está bien, por eso digo, no sé, fíjense los tiempos. 27 de mayo, el 25 es feriado, el miércoles que viene es feriado. Tienen feriados, aprovechenlos.
para hacer algo y esto no sé cuándo lo van a hacer, pero nada, hágalo. Bueno, eso para que quede certificado parcial. No sé qué es certificado parcial. Entregan al fin del curso un diploma. No sé qué es certificado parcial. Al fin del curso se entrega un diploma. Ah, bien, listo, de nada. Eso. Eso, como decía. Bueno, espera que estoy admitiendo a alguien, no sé qué tengo abierto acá, lo voy a cerrar por las dudas porque capaz que abrí el ejemplo, porque como siempre hago yo, pedí ejemplos, metí un poco de presión y alguien me dio ejemplos de Vue 3. Entonces vamos a ver ahora lo que vimos de la clase pasada, pero rápido, cómo se implementa en Vue 3, que es casi lo mismo, pero no exactamente. Y yo igual después en el video de YouTube les voy dejando los links a los temas para que no tengan que escucharse todo de nuevo cuando quieran repasar, así que con eso tranqui. Acá les voy a dejar además un documentito que está todo explicado en Vue 3, todos los ejemplos que vamos a ver ahora, y de hecho lo vamos a ir repasando para ver un poco, ya un montón de cosas, digamos, los conceptos son los mismos. Tenemos el tema de data binding, componentes fue lo último que nos faltaba ver, propiedades computadas, template, directivas, se agrega un concepto que es Watcher, que es de Vue 3, o yo no lo conocía por lo menos. Es muy ligero, rendimiento es rápido, bla 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 bla. Entonces vamos a empezar a ver un poquitito estos ejemplos con Vue 3 para ver en qué cambia. Van a ver que es bastante simple. La diferencia principal obviamente es de dónde tomamos el script de Vue. Básicamente, como yo les había dicho, ya se recomienda que esté versionado. Vue provee una URL que lo van a ver en la página, https unpkg unpackage.com/vue@3, porque estamos en la versión 3. Una vez que incorporamos eso, ya podemos tener Vue 3. Yo les dejé además los ejemplos separados porque estaban así. En realidad quien me lo pasó otro docente. El gran es un Emiliano Papacides, es el apellido. Yo siempre le doy los honores correspondientes. Le debo casi 10 millones de cervezas porque siempre que me pasa ejemplos, le digo que le pago una cerveza y nunca se las pagué. Pero bueno, cuando se las pague la va a pasar bien. Nada, entonces están separados acá para que puedan seguir los ejemplos. ¿Por qué? Igual ahora vamos, porque fíjense que cada uno de los ejemplos dice ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 3. Entonces están divididos en dos grandes proyectos, en dos grandes páginas web, digamos. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, igual ustedes lo hacen generalmente, pero yo aclaro siempre por las dudas. Pasa una ambulancia a 2 por hora. Debe ser Nelson que está pasando con una sirena. Pero si cambiamos la URL de nuestros trabajos de Vue 2, ¿se chinga todo? Sí. ¿Por qué? Porque acá vamos a ver el primer ejemplo. A ver, nosotros ponemos Vue 3, ¿no? Van con la palabra chinga todo, porque es chinga tu madre, mucho molotov. Ponemos a Vue 3, después tenemos, porque acá están todos los ejemplos, y después incorporamos nuestro script. Que nuestro script va a ser app. Generalmente se lo llama app o VM, o Vue algunos le ponen, pero lo mejor es ponerle app o un nombre correspondiente. Fíjense que la declaración de utilizar la data es exactamente igual, es llave. Y acá estamos leyendo una variable mensaje de Vue. Pero ¿qué es lo que cambia en Vue 3? Era simple, pero yo un poco se los mostré, pero como no lo tenía tan fresco, no quise empezar a armar ejemplos así a lo loco. Y siempre me gusta que me pasen ejemplos. Primero, la incorporación de Vue se hace con esta sentencia. Antes, más puedo abrir el ejemplo de la otra clase para que lo tengan claro. Lo tengo dividido en 80 ejemplos. Blue. Intro Vue. Antes ni siquiera, digamos, se incorporaba directamente acá se creaba la instancia de Vue. Ahora, en el nuevo Vue, lo que hay que hacer es primero como decir qué cosas vamos a usar, qué métodos vamos a usar, qué funciones de Vue vamos a usar,
y le asignamos view a estas funciones. Generamos una variable const, llaves, igual view. Esto generalmente es copiar, pegar, podemos sacar o agregar dependiendo de lo que necesitemos. Acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear la app de view y después les voy a mostrar las propiedades computadas, que lo vimos un poco. Hay alguien, un quilombo de haber habido acá, están pasando todos los Nelson juntos. Entonces acá primero decimos que esta es la primera diferencia, por eso yo digo que si pones solo el script se te rompe todo, se te chinga todo. Y después la forma de instanciar, hay algunos detalles. Primero, no hacemos un new view, sino esto se llama llamar de forma estática porque es una especie de singleton, etcétera. No vamos a tener eso, pero en realidad estamos llamando a la clase view.createApp, que es esta función que estamos incorporando acá. Es como nueva forma de declarar. Después, sí, abrimos paréntesis, abrimos llave. Y como asociamos, ya no tenemos más el atributo el. La forma de asociarlo es que a esta app, fíjense que abre paréntesis acá y cierra acá. Vieron que ahora Visual Code te pone en amarillito las cosas, no sé por qué. Hacemos .mount y acá le decimos el ID del elemento sobre el cual vamos a estar aplicando Vue.js. Entonces, ejemplo, fíjense que el ID es ID ejemplo 1, o sea, numeral ejemplo 1, el ID es ejemplo 1, yo vengo al HTML, es ejemplo 1. Entonces digo, bueno, este va a ser un contenedor Vue que va a estar asociado a esa app. La forma nueva de hacerlo es con un mount, es como que monto la Vue sobre esto. Y después, ¿qué otro detalle cambiaron? Es que la data, que antes era 2 puntos y abríamos llaves, es una función. Entonces, es como que retorna los atributos. Después termina siendo lo mismo, porque nosotros en realidad siempre vamos a poner data, return, abrimos llaves, y acá ponemos todos los atributos y valores. Pero bueno, cambió la forma en que se llama eso. Cambiando esos detalles, digamos, podés ajustar tu sitio Vue 2 a Vue 3. Digamos, no es que tenés que borrar todo. Digamos, tenés que cambiar la forma que se crea. En vez del new le pones Vue Create App, tenés que poner esta incorporación arriba y tenés que cambiar el data, que en vez de 2 puntos sea paréntesis, y poner un return acá. Digamos, cambiando esas cosas ya nos estamos adaptando a Vue 3. Ahora, el concepto es el mismo, es lo que yo les decía la otra vez. No es que lo que aprendieron en la clase pasada no sirve para nada, al contrario, le sigue sirviendo. Nosotros tenemos enlazado esto con lo otro, esta data pasa a ser un atributo dinámico de Vue que está en el Virtual DOM, que se refresca dinámicamente y demás, lo tenemos acá, está acá, listo. Eso es lo mismo, queda claro eso, ¿no? Yo pregunto, ¿queda claro? Tampoco es que espero tantas respuestas, pero imagino que si a alguien no le queda claro, hace una pregunta por el chat, yo lo voy bien, o levanta la mano y habla. Pero esas son las diferencias, que no me quise meter en ese quilombo la clase pasada porque ya estaba todo el material hecho. Alguien me alcanzó, Emiliana me alcanzó material de Vue 3 que se está empezando a armar ahora. Entonces, ya está, se los traigo a la miércoles, pues al Pepe quedarse con Vue 2 cuando ya está Vue 3. Pero teniendo estas diferencias es lo mismo. Entonces, ahora después, ¿qué vemos? Data ya hemos visto, fíjense que acá es lo mismo, agregamos más. Y en este ejemplo que estamos agregando, yo se los había mostrado también, métodos. Donde vamos a tener, porque ¿qué vamos a ver? Que lo habíamos visto antes, la diferencia entre un método y un atributo computado. Fíjense, acá vamos a tener un método que una función, yo siempre digo método, soy muy promocional de objetos, una función que se llama detalle, que retorna soy, nombre, apellido, dirección. Ahí acepté a alguien, perdón. Y a ver, Fabricio levantó la mano. Sí, no, justo lo que dijiste que siempre tuve duda, o sea, ¿cuál es la diferencia, si es que hay, entre un método y una función? O sea, ¿un método es una función dentro de un objeto? ¿O es Sí. más complejo? No, es lo mismo. A ver, es Claro, lo mismo. Es la forma en la que se nombra, digamos. claro, por Pasa eso, por que eso. Ujú. cuando se habla de programación orientada a objetos se le dice más métodos porque en realidad Ok, es una resolución a un comportamiento de un objeto. Entonces es más la forma de nombrar. Y ok. como funciones del paradigma funcional, es como que se le dejó de decir un poco función, pero es lo mismo. Listo, gracias, gracias. No, de nada. Por eso yo siempre digo, yo le digo métodos
porque ya estoy acostumbrado a decirle método, pero bueno, función es lo mismo. Eh, si somos muy estrictos del paradigma funcional, la función siempre retorna algo, el procedimiento no retorna nada, pero igual se llaman igual de la forma function. Es lo mismo. Espero que mientras acepto gentecita que va llegando. Después, la gente que llega tarde, después ve al principio del videito donde hablamos sobre el TP obligatorio, la forma de entrega, el link y qué hay que completar, etcétera. Después lo vean. Bueno, entonces, nada, acá tengo el método. Fíjense qué diferencia hay. Lo mismo que en JavaScript. Lo abro llave y acá estoy comunicándome con el Virtual DOM. Entonces le digo, bueno, llamame a este método. Este método, ¿a dónde está? No es una función de JavaScript que tengo por acá suelta. Es algo que tengo enlazado a través de esta. O sea, tengo montado esa barra, pero la palabra montado no me copa tanto. Me gusta decir más enlazado. Lo tengo acá como enlazado con el ejemplo 2. Entonces, por eso ve accesible a este método. Y este dis, ¿a quién está llamando? A la instancia. Así como lo habíamos visto con las funciones, con las clases y demás. Se está llamando a sí mismo. ¿Quién es sí mismo? La instancia de view. Esta instancia que se creó se llama y puede hacer punto nombre, que ustedes ya habían visto, que yo desde, vamos a correr, ahora pasa que tiene un montón de cosas, bueno, ahora lo corremos. Ustedes habían visto que yo esta variable puedo llamarla, digamos, yo acá puedo venir y hacer ejemplo 2 punto nombre y le cambio el nombre y le pongo Alejandro. Listo. Y dinámicamente ya todo se da cuenta de que como esto está enlazado, es una variable, lo estoy cambiando de la instancia, hace toda la magia. Voy a levantar esto para que después empecemos a ver los ejemplos. Ven acá, por ejemplo, acá ya está Alejandro Pérez, porque yo ya le cambié esa variable ahí. Entonces, para que tengan una idea de eso. Entonces, this siempre está llamando, bueno, esto lo van a ver, lo vamos a ver siempre. Cada lenguaje por ahí cambiará cómo lo llama this, algunos llaman me, otros no sé qué. Siempre a mí mismo, que es a mi instancia, a mi objeto. Después, nada, acá tenemos más atributos. Como esto es solo ver lo que ya vimos, pero cambiada la forma de cómo está hecho con Vue 3, prefiero ir en estos un poquitito más rápido para meternos en algunas cosas más importantes. No, esto sí, contenido HTML. Fíjense que acá, por ejemplo, no tengo un atributo normal, tengo un atributo que tiene un contenido HTML. Dice contenido HTML, imagen de un paisaje, que es un H2. Y acá abajo tiene un image source y un image alt. Este es el ejemplo 3. Fíjense, contenido HTML, tenemos una sintaxis que es VHTML. Una sintaxis, una palabra reservada que es VHTML o VHTML para las personas como yo que no saben hablar inglés. Muy bien. Entonces acá le decimos que esto está asociado con un atributo de mi data de Vue.js. Entonces ya sabe que esto lo va a meter, este contenido lo va a meter como el inner HTML del div. ¿Se acuerdan cuando vimos la propiedad inner HTML? Que yo me traía el elemento y yo le hacía punto inner HTML y ahí le pasaba el contenido HTML. Bueno, todo ese manejo de obtener el elemento de HTML a través del DOM, hacer un getElementById, ponerle de la forma antigua, un query selector, obtenerlo, hacer punto inner HTML y cambiarle eso, se soluciona así, bindeando esto con una variable que ya sabe que es contenido HTML y lo renderiza de forma distinta. Y esto ya lo habíamos visto, que era el vbind, que era como propiedades de atributos de un elemento HTML, como están bindeados a atributos de Vue.js, que habíamos dicho que el shorthand, o sea la forma más reducida de utilizarlo, era sin el vbind, poniendo dos puntos source. Es lo mismo que poner vbind dos puntos. Como se usa todo el tiempo, los de Vue.js dijeron, bueno, si se usa todo el tiempo,
que ponga los dos puntos solo y listo. Y nos ahorramos un par de letritas. También sumamos un par de letritas porque estamos sumando todo Vue.js, pero bueno, en el HTML nos ahorramos un par de letritas. Y acá estamos bindeando a elementos de mi data. Fíjense que es lo mismo que lo habíamos visto antes, solo que en vez de decir data dos puntos, dice data paréntesis, porque es una función data ahora que retorna valores. Y viene acá. Fin. Y esto es el componente. Pero antes del componente quería mostrarles. Momento. No, les voy a mostrar. Se lo voy a mostrar acá o no. Lo otro, acá. Tenía el otro ejemplo. Ahora vamos a seguir con. Estoy mirando el chat y para ver si nadie me está diciendo nada. Que es propiedades computadas. Porque ya habíamos, una son los métodos o funciones, que ya sabemos que es lo mismo. Y además tenemos las propiedades computadas. Las propiedades computadas, ¿qué son? Son funciones que retornan un valor. ¿Por qué voy a querer usar una propiedad computada en vez de un método? Porque ya, queremos definir que eso es una propiedad computada, entonces queda más legible y además se escribe de manera distinta, lo vemos más como una propiedad. A diferencia de Vue 2, tenemos que escribir cuál es su output, porque podría tener entiendo yo, un input. Pero decimos output y acá escribimos la función. Me parece que no hace falta poner input. Se pone output, computed output y definimos la función. Y acá la gran diferencia que hay es que la propiedad computada la llamamos como una propiedad. Ponemos llaves, llamamos la propiedad computada. Fíjense que acá dice contador. Y acá, a ver si era contador la propiedad computada. Ah, no, output, computed. Ay, no, para que esto ya con 2 me estoy mareando. Console log computed. No, esto no era lo que les quería mostrar. Sí, pará. A ver, vamos a levantar este. Yo estoy mucho más acostumbrado a Vue.js 2, entonces me mareo un poco con esto. Pero esperen un toque, que lo vemos en 10 segundos y no les quiero mentir. Acá. Computed meta. Porque hay dos formas de incrementar, está bien. Incrementar 2 más, contador. Contador 0, contador. Acá tengo este output asociado a esta función computada. Contador más. Y acá contador 2 más. Y ahí muestra el resultado. A ver. Cuando le doy incrementar, está usando el método. Y acá viene a la función computada, que está bien, está asociada a contador 2. Está bien, porque acá está mostrando contador 2, incrementa el segundo contador. Esto porque yo lo vi más. Bueno, ahora después lo reviso bien y se los explico mejor porque ya los mareé, perdón. Esto después lo recorto en el video porque le va a quedar una caca. Porque en Vue.js era distinto, en Vue 2 acá como agregás el output lo maneja de una manera distinta. Seguramente lo vamos a ver acá que va a estar un poco más claro. Claro, computed. Propiedades computadas. Las propiedades computadas son variables precalculadas que puedes utilizar. Computer. Está bien. No, eso era otra cosa. Ese ejemplo no sé de qué era. No sé para qué lo abrí. La propiedad computada está bien. Ponemos acá computer y tiene nombre completo. Y después lo llamamos sin los paréntesis. Eso es lo que le quise mostrar yo. Pero me metí en un ejemplo que era otra cosa.
que estaba viendo otra cosa, entonces me mandé. Esto estaba acá, entonces hice mala mía. Eh, Ese ejemplo no sé ni de qué. Eso me pasa por pedir cosas prestadas y no revisarlas antes. Antes de ir a las... Perdón, después eso lo corrijo. Digo, yo lo que le quería mostrar es la diferencia entre un método y una propiedad computada. Que en realidad va así, computed, y se pone la función que va a retornar algo. Es lo mismo que un método, la diferencia es cómo llamamos a eso desde lo renderizamos. Ah, muy bien. Ahí se están pasando lo del TPO. Perdón, que me distraje. Bueno, entonces, haciendo un review de todas las pavadas que dije antes, olvídenselas. Cuando empecé a hablar con el otro ejemplo que me mareé porque estaba viendo algo que me parecía raro y me fui por un camino que no correspondía. Digo, lo que queremos ver acá, ahí me pueden putear por el Excel, tranqui. Eh, lo que queremos ver acá es la diferencia entre una propiedad computada y un método. La propiedad computada se pone como computed y definimos qué función va a retornar un valor. Sí o sí tiene que retornar un valor, obviamente. Un método podría no retornar un valor. ¿Y cómo vamos a llamar a este getNombre completo, que es esta función? Lo vamos a llamar acá, sin poner los paréntesis. Si yo en vez de poner eso pongo un método que retorne el nombre completo, bueno, le pongo así y listo. Pero bueno, esto me da una idea más orientada a lo que es una propiedad, que estoy definiendo un valor que quiero mostrar. Las funciones se suelen utilizar más para cosas que se van a modificar, etcétera. Entonces es mejor no meterse, digamos, usar cuando corresponde una propiedad computada y no un método. Después, lo que yo les quería mostrar antes son los custom components, que fue lo que nos quedó la clase pasada, que ya lo vemos con Vue 3, que es lo mismo que Vue 2, solo que en vez de data van algunas cosas, en vez de data con función va data sin función y se pone distinto. Digo, ¿qué tenemos que hacer? El componente se define antes de tener la app. Nosotros definimos un componente como una variable, en donde definimos const, el nombre que le querramos dar a la clase componente. Como es una clase, lo comenzamos con mayúscula. Igual, abrimos llave y acá se le define un template y el template es el HTML. El HTML que va a definir ese componente reutilizable. Nosotros vamos a definir componentes reutilizables en nuestro sitio, que decimos siempre voy a querer la función se ejecuta al momento de llamar. Perdón, que ahora leí eso, que a ver, sí, lo que pasa es que cuando es el momento de llamarlos, es en el momento en que interpreta esto. Acá la propiedad computada, por ejemplo, getNombre completo, ¿en qué momento se va a llamar? En el momento que venga el HTML, renderice esto, cuando quiera renderizar esto, venga acá, se dé cuenta que es de Vue, viene acá y lo ejecuta. Y después sigue ejecutando para abajo. O sea que si tenemos un error en eso, ya empieza a quedar todo mal para abajo. ¿Se entiende, no? Lucas, ahí que preguntaste, por las dudas. Está bien. De nada. Y después, bueno, digo, yo defino mi custom component, que va a tener un template, porque justamente quiero definir un componente reutilizable. ¿Se acuerdan ese grafiquito que habíamos visto en la clase pasada, en donde un sitio lo queremos como subdividir en componentes? Y decimos, bueno, voy a tener, no sé, puedo tener mi header, puedo tener un botón, puedo tener algo que me muestre determinada cosa. Digamos, yo en algunas cosas por ahí tenía un componente que mostraba las cotizaciones. Entonces tenía un coso ahí con muchos div, H2 y demás. Eso acá defino todo mi HTML con las comillas francesas o tiradas para la izquierda o como se llamen, que era lo que generaba que también en JavaScript podíamos hacer los templates. Entonces definimos el template 2 puntos, HTML, puesto entre estas comillas. Y después la data que va a utilizar este componente. Podría utilizar métodos, todo lo que utiliza Vue.js. Y después creamos nuestra app de Vue.js. De la forma, ya estamos en Vue 3. Decimos Vue Create App. Tenemos esto, obviamente, estas dos cosas funcionan. ¿Por qué?
Porque acá arriba tenemos esto, igual, o sea, el computer funcionó porque teníamos esto, create app funciona porque tenemos esto y tenemos esto. Eso es la gran diferencia que hay en Vue 3 y Vue 2. Ahora después vamos a ver el otro. Entonces yo tengo ejemplo 4, defino mi template y acá solo voy a tener la data button text. Que fíjense que acá, como estoy llamando desde mi template a elementos de acá, va puesto entre comillas, para que es data que va a estar utilizando este elemento. Esto igual, no sé si va entre comillas, bueno, puede ser componente custom en Vue.js 3. Bueno, sí, va entre comillas. Sí, pero porque hay dos. Yo sabía que alguien me iba a preguntar y no me quería meter en ese quilombo, pero está bien igual que me pregunten, te banco. Eh, Hay dos tipos de declaración de componentes. Unos son de componentes globales, otros son componentes locales. Estos son componentes locales, esos que se declaran como default, export default, son componentes globales a todo, no sé, a todo mi sitio. Entonces se declaran globales a Vue.js. Entonces cualquiera que use Vue.js va a poder utilizar eso. Esto, al ser componente local, esto se agregó en Vue.js 3. Y sinceramente no la tengo bien clara cuál es la diferencia bien particular, pero estoy haciendo medio odio esas cosas. Pero mira, ves que acá estás definiendo, porque acá lo definen en un script, pero lo estamos definiendo aparte. Esto es un componente global, pero que está puesto acá, y Vue.js se está agregando en otro lugar, porque además esto es de la versión compilada. Nosotros estamos viendo la versión simple. Entonces, ustedes, estos ejemplos que vean acá, fíjense que esto tiene que ver con los archivos .vue, que lo que hay que hacer es, se arman los archivos .vue, después se genera un compilador de Vue, se compila todo eso y todo eso me da un resultado. Entonces, tengan cuidado en Vue 3 con las cosas que se fijen, porque ya hay cosas que son más complejas, digamos. Nosotros vamos a estar viendo por ahí cosas un poco más simples que van a tener que ver con componentes, y además como no es de la forma compilada, estaba buscando a ver si está puesto acá. Hay que ver en qué parte de la documentación está. Mira, vos cuando entras en la documentación, guía. Vos tenés distintas formas, un mínimo ejemplo, y después tenés que ir viendo. Ves que lo que dice Single File Component, esto es versión justamente de archivos Vue, en donde esos se compilan. Esos son los que nosotros los que estamos viendo son los API Style. Y la API Style que estamos viendo es la Composition API. Por eso no estaba tan bueno meterse con Vue 3, pero ya está bueno que empiecen a ver un poco. Entonces todo lo que es de la versión más simple, que es como el primer paso para alguien que está arrancando, arranca con Composition API, en donde se definen scripts, se importan y acá se definen cada una de las cosas, como eso que estamos viendo ahora. Hay un montón de metodologías. Ves que si vos lees después cuál elegir, en algún lugar dice que para quien está comenzando es mejor utilizar Composition API. Creo que lo dice por acá, no sé qué. For learning purposes, you can always pick up. Que te fijes cuál es mejor. Después para producción, Option API, Composition API más Single File Components. Por eso ahí tengan cuidado con eso. Lo que estamos viendo nosotros es Composition API de Vue 3, que es lo más parecido a Vue 2 y es lo que queda más simple para arrancar desde nuestro punto de vista. Eso para que lo tengan en claro. Gracias. Gracias a vos que preguntaste eso, porque si no, después cuando iban a buscar iban a entrar en todos esos quilombos que me olvidé de explicar. Entonces digo, porque como yo dije
en la clase anterior también Vue es un framework progresivo, Vue 3 es todavía más progresivo y agregaron un montón de cosas más y trataron de subdividir más las cosas. Entonces está bastante más separada la parte de API, la parte de... O sea, API se llama, bueno, a las cosas que voy llamando a través del script. Y está separado como en dos APIs. Y después está la parte de archivos. Es mucho más complejo. Pero bueno, esta es la parte más simple que les va a servir. Y que es lo que más... Y toma un montón de cosas de React también y demás. Entonces digo, nosotros creamos el componente template, data, y después definimos nuestra app de Vue.js y definimos el componente, le ponemos components, dos puntos, y abrimos llaves. Y esto además es el tipo de componente de scope local, porque el scope global tiene que ver también con el manejo de archivos, es más complejo de definir. Entonces, nada, ¿por qué es local? Porque va a estar en donde pongamos este script, en donde incorporemos este script. Eso quiere decir que es local. No sé si quería preguntar algo a alguien. No, fue un audio que salió ahí. O alguien que estaba cocinando algo. No sé qué estaban haciendo. Conviden un sándwichito. Bueno, digo, definimos eso y después ponemos create app, components. Acá definimos el nombre que le vamos a querer poner a nuestro componente. Y acá lo asociamos a la clase que definimos antes. Entonces, yo acá definí mi componente. Mi componente está en este objeto, en esta instancia. Perdón que dije clase, en instancia. En esta variable, que es una instancia de este componente, yo definí cuál es mi componente. Que tiene este template y esta data. No funciona así porque sí. Digo, porque esto obviamente solo funciona con Vue. Entonces vengo acá y acá le digo en la create app podría tener todas las cosas de create app. Podría tener data, methods, lo que sea, todo lo que estuvimos viendo. Y además le agrego components. Los components, que pueden ser varios obviamente, le pongo un nombre que yo quiera acá y después lo asocio con el elemento que yo creé. Y después lo monto como siempre, que es una palabra que no me gusta decir, en el contenedor que va a contener mi app de Vue.js. Si se les complejiza mucho entender todas estas cosas y demás, relajen, digo, además ya la semana que viene arrancamos con otras cosas. Yo igual les voy a armar un video para que vean lo de asincronía de Vue.js y demás, pero digo, no se vuelvan locos o locas porque hay un montón de cosas que les cuesta comprender y practicar de esto, porque esta es como la parte más compleja del frontend. Entonces, pero como es parte del curso y para mí aporta un montón, está bueno que traten de darle una vuelta de rosca, y si no, bueno, no importa. Con todo lo que aprendieron hasta ahora es más que suficiente para el frontend. No tendrán muy claro Vue.js, después lo repasarán con más detalle. Y me olvidé, ahora me acordé de algo que después lo voy a decir. A las 19 voy a dar un anuncio importante. Mira, me gusta decir esas cosas. Entonces, le voy a dar en el momento que me hagan acordar lo de la asistencia, que va a ser 19:15. Entonces, Custom Component. Yo definí Custom Component, listo. Y es este componente que es así, tiene su funcionalidad. ¿Y para qué me sirve definir un componente? Porque yo después vengo a mi HTML y pasa a ser, que acá es donde a muchos les explota la cabeza, un elemento nuevo de HTML, que ya me entiende HTML. Ya está, yo pongo Custom Component, lo abro, lo cierro, mi componente, fin. Obviamente puedo poner, me gusta decir esas cosas porque ayudan a calmar la ansiedad, a aprender a luchar contra la ansiedad. No hay que tener ansiedad en la vida, genera más problemas que beneficios. Es una pavada, igual, un relaje. No, yo te aguanto, y más, después capaz que me olvido y chao. Solo lo digo para que me hagan acordar. 19:14 me hacen acordar. Bueno, Custom Component. Acá obviamente tengo un componente que lo... ¿Sale con amenaza?
Ojo que podemos amenazarnos entre todos. Ojo, yo además después tenía alguna cosa copada después para decirle otras clases. Capaz que me la guardo porque estoy organizando algo con un amigo para poder dar una salida laboral. Así que guarda que capaz que tenemos un agujero ahí en una empresa para meter gente. Ojo, que si nos empezamos a amenazar, nos amenazamos. ¿Y sabe quién te da el diploma? No, mentira. Eh, no, porque después hay bardos. De hecho, hubo bardos con un docente que habló cosas políticas, cosas que no hay que hablar. Eh, pero bueno, no me voy a desviar de tema. Eh, Digo, fíjense, acá generamos un componente, obviamente acá para tener Vue.js, que tengo una sola, tengo un div que no tiene nada, generar un componente no tiene sentido porque lo estoy usando solo acá, pero si yo, mi contenedor de Vue es una página grande y tengo un componente, está bastante bueno, porque yo este archivo app.js después lo agrego en otro sitio que también use Vue y ya agrego este componente y no tengo que andar programando ese componente cada vez que necesito usarlo. ¿Y por qué digo programando? Porque acá usamos este custom component. Obviamente yo podría poner 20 custom components uno abajo del otro. En este ejemplo, custom component 2, que me gusta porque Emiliano tiene la misma originalidad que yo, acá tenemos un poquitito más de funcionalidad. ¿Qué tiene? Tiene además del el componente, tiene su template, pero fíjense que usa. Ya usa un poco las variables que estuvimos viendo. El beyond, que siempre me hace acordar a Beyonds, que era cómo asociar el lanzamiento de un evento a una función, que lo habíamos visto de otras formas en JavaScript puro, que también se podía poner con el arroba, sin los puntos. Bueno, y acá estoy diciéndole, tengo un div que cuando pase el mouse over va a cambiar el nombre, que cuando saque el mouse, este es otro evento, mouse out, mouse over es cuando lo pongo arriba, mouse out es cuando se va, restablecer nombre, y acá dice componente creado por, y está usando, fíjense, un atributo de Vue.js. Todo esto es en un template. Fíjense que podemos hacer algo bastante complejo, que nos quede en un componente y es recontra reutilizable. Después lo único que tengo que agregar es un nombre. Tiene su data, fíjense que es lo mismo que usamos con la app de Vue.js, pero es un componente, lo estoy generando como un componente. Data, tiene sus métodos, lo mismo, hasta ahora lo mismo que habíamos visto. Y después, nada, create app y le pongo el nombre que quiero al componente. Y acá, custom component 2, lo banco Emiliano que tiene mi originalidad. Entonces, y yo armé este componente 2. Este componente 2, en cada app que use Vue.js, es ese Vue.js, porque acá estamos haciendo una simulación con muchos Vue.js, pongo custom component 2, fíjense, ejemplo 5, y ya ni me acuerdo qué hacía, vamos a ponerle acá un H1 que diga ejemplo 5, porque si no nos mareamos. Eso le falta, yo esto después en algún momento lo voy a organizar, pero metí a hacer tantas cosas en mi vida que... Acá, fíjense, ejemplo 5, y yo ya tengo un componente que es reútil, que viene acá, y cada vez que hago clic acá, que paso el mouse por arriba, me cambia el nombre. Obviamente podría hacer cosas mucho más útiles en un componente, pero esto es recontra reutilizable. Digamos, si yo digo, bueno, ahora quiero tener 2 de esos, vengo, copio y pego, y ahora tengo 2 que hacen lo mismo. Y no tengo que andar generando nada o sea, lo genero una vez. Esa es la gran ventaja que tiene, y por eso está bastante bueno utilizar Vue.js para esas cosas, para la utilización de componentes. Es a lo que apunta principalmente, en donde podemos abstraer un montón de componentes, reutilizarlos, y después, con el gran poder que tenemos de abstracción, ya nos olvidamos que hace esto. Si le ponemos un nombre bien, cada vez que necesitamos lo usamos y listo. Obviamente podríamos tener un formulario en un componente, sí, hacemos un componente que es un formulario, pues cada vez que queremos usamos ese componente en un dato, en un HTML que esté linkeado con Vue.js. ¿Se entendió eso, no? Sí, entiendo que sí.
Eh, y después acá, ejemplo 6, ya no sé ni qué, vamos a ir a ver acá qué es ejemplo 6 porque está acá, componente dinámico. Los componentes dinámicos se crean con la etiqueta component, que es lo que vimos, serían con el elemento de león. Los componentes dinámicos son creados. Igual esto yo se los dejo, obviamente, pero tampoco se los quiero leer así, pero hay algunas cosas que no me acuerdo. El componente posee una directiva vbind, cuyo valor es view, y un valor asignado a ese view. View está definido en la instancia view. Vista. Componente. Ah, está bien, es como todo un quilombo. Acá se van a marear más, así que digo, después revísenlo. Pero es como que yo estoy generando un componente directamente acá como una... Acá mismo estoy generando el componente y lo estoy asignando a una variable de view. Entonces, como lo estoy asignando en una variable de view al componente, lo llamo de esta forma: component, porque esto sí me lo permite, porque es un atributo que me agrega, un elemento que me agrega Vue.js. Agrego el tag component y lo bindeo a ese componente con vista. Entonces quedó como bindeado el componente con este componente. ¿Por qué lo haría así y no lo haría de la otra forma? Yo qué sé. Porque acá dinámicamente podría cambiar el componente. Entonces, si yo tendría dos, supongamos que yo acá tengo vista y tengo componente, y acá tengo otro componente que hace, no sé, vamos a poner acá componente 2, que va a ser componente re dinámico, porque sí, mi originalidad también es así. Voy a copiar esto para no tener. Entonces vamos a ir al ejemplo. Vamos a buscar, para que se entienda un poco para qué se quiere hacer eso. Acá tengo el componente dinámico que está acá. Vamos a inspeccionar. Voy a venir acá. Le digo punto. ¿Era componente? No, vista. Punto vista. Igual. Y le digo componente 2. Y ahora tengo un componente re dinámico. Esa es la función, digo, para que tengan en claro por qué a mí me gustaría tener el componente creado de esta forma, como una variable, como un atributo de mi objeto view. Justamente para poder hacer eso, para poder jugar dinámicamente con componentes y poder ir cambiándolos. Y entonces yo podría hacer que, no sé, que cambien los componentes cuando pasa determinada cosa y demás. Entonces fíjense cómo es tan simple como queda asociado. Yo tengo la variable view. Ejemplo 6 es la variable view. O sea, es mi view que tengo instanciado. Entonces le digo, viste, igual. Componente. ¿Sí? Cambió al otro componente. El componente acá es simple, es un cosito que tiene un color. Pero fíjense que, es más, le podríamos haber puesto red a esto para que por lo menos quede un poco mejor. Mandale debugger. Ahí por lo menos queda componente tiki, componentes verde. Esto para que entiendan que parece que es solo cambiar una palabra, que ya lo sabemos hacer con Vue bastante simple, pero no, es cambiar todo un componente, todo un HTML, todo un template con métodos, etcétera, etcétera, que se podría poner acá dinámicamente. Entonces esa es la gracia de tener un componente embebido en una variable, en un atributo de mi instancia de Vue.js. Bueno, después, la propiedad computada ya la vimos antes. Y acá, métodos, donde acá está utilizando template string. Ah, no, y acá las propiedades ref. Esta es otra de las cosas que agrega Vue.js 3. En donde ustedes se acuerdan lo que es lo que era el DOM, que nosotros podíamos acceder al DOM y a través del DOM podíamos decir, bueno, dame este elemento. Bueno, la forma que tiene Vue.js de acceder al DOM es a través de this.ref.
en pesos refs. Y acá este text, yo estoy haciendo this.refs.text. ¿Y este text qué es? Este es el ejemplo 8. Este text es acá que yo le puse un atributo ref. Digamos, la forma más simple, antes de, como hacíamos antes con JavaScript para buscar elementos del DOM, los atraíamos a través del ID de un selector, tampoco era tan complejo, pero bueno, nos obteníamos de esa forma. ¿Qué nos permite Vue.js 3? Agregarle un atributo ref y le ponemos acá lo que queremos. Acá se le puso text, pero le podemos poner Pepe, Juan, Caca, Piso. Entonces, a este atributo ref, fíjense, acá tenemos text y acá tenemos text field. ¿Cómo llamamos a esos atributos? Ponemos this.ref, y acá escribimos el nombre del... no sé por qué aprieto control S todo el tiempo. Estoy seteado para grabar en mi vida. This.pesosref, y acá esto nos accede no al DOM, sino al virtual DOM. Entonces, accedemos a esos elementos de virtual DOM. Acá accedo al text y tengo todos los atributos que tengo de los elementos del DOM, como el value, el ID, lo que sea, y puedo hacer lo que quiera. Digamos, acá obtengo el value y después con eso hago algo que lo guardo adentro del linear HTML del text field. Pero fíjense que esto es lo mismo, no es lo mismo porque es un poquitito más simple, pero es como si yo quisiera ir a obtener un elemento del DOM, a traerlo. Acá lo hago con el virtual DOM más rápido, porque además como está en memoria lo hace más rápido. Hago this.refs, esto me accede al virtual DOM y acá llamo a un atributo, a un elemento HTML que lo tenga linkeado, o sea que tenga seteado ese atributo. Obviamente no se pueden repetir. Si yo pongo acá text, ya tengo dos repetidos, no me van a dar nada. Si llamo desde acá algo que no está en el HTML, va a fallar. Esas son todas las cosas que ya sabemos de lo mismo que pasaba en JavaScript, pasa en Vue.js. Digo, cuando falla, falla. Pero eso para que lo tengan claro. Y acá, digo, está haciendo lo mismo. Eso más o menos quedó claro. Acá tengo dos métodos, add text, delete text. Entonces cuando venga a hacer clic en add text, lo pone ahí, delete text lo borra. A ver qué era acá. Vamos a ponerle guardar, borrar. No sé qué está haciendo, pero en algún lado lo está. Add text, ¿qué hace? On click, add text. Viene acá al text y lo pone adentro del text field. Está bien. El text field, ¿dónde estaba? Estaba acá abajo y no lo veía porque no había hecho bajar. Yo iba, ¿dónde está? Entonces, fíjense como acá, bueno, dinámicamente cambia el DOM. Y decimos guardar, borrar, guardar, 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 guardar. Y así puedo escribir el HTML. Siempre acuérdense que esto de Vue.js lo hace con el virtual DOM. Pero después el DOM es el DOM. Digo, acá tengo FOAS escritos con BRs. Y después tengo todos los elementos HTML. Y me agrega muchos BRs de Vue.js. Por eso, siempre que metemos un framework o ponemos algo que nos va a agregar comportamiento, agrega cierta complejidad al diseño y demás, porque nos agrega estilos propios, espacios, etc. Pero esta es la forma práctica de conectarnos con Ref al Virtual DOM y no tener que hacer toda esa locura que hacíamos antes de... que tampoco era tanta locura, pero bueno, para obtener los elementos HTML, etcétera, etcétera. Bueno, eso por un lado. Eso más o menos entiendo que les quedó claro, ¿no? Los mareé con lo otro, pero después el resto entiendo que sí. Después, vamos a ver, porque lo que hace Emiliano, que le hace bien también, él se arma todo este texto y después en la clase le va leyendo el texto y va siguiendo esto. Yo debería hacer lo mismo, pero me siento que le estoy robando demasiado, entonces trato de no robarle tanto, solo de a pedazos.
Ejemplo 7 computado, ejemplo 8 ya lo vimos. Ah, y esto sí, los watchers. Que los watchers es como asociar, digamos, atributos, digamos, a modificaciones que vamos a tener de valores. Digamos, yo acá con un bmodel, fíjense, yo tengo un P, tengo un input. Ya un poco lo habíamos visto, pero en Vue.js 3 cambia un poquitito la forma en donde linkeamos un atributo de mi data de Vue.js con un input. Esa forma de linkearlo en Vue.js 3 necesitamos asignarle un watcher. Ese watcher se va a llamar, le tenemos que definir watch, hay que incorporar este watch acá y vamos a decir, bueno, cuando recibe el valor, qué queremos hacer con el valor que se recibe. Y tenemos un watcher de kilómetros, un watch de metros, que son estas dos variables y que se llaman igual y que en el vmodel ponemos estas dos variables. Entonces ahí linkea, o sea, es como que en Vue.js 3 por ahí queda un poco más claro en la escritura, en donde yo tengo una variable, la linkeo con el vmodel a este input y le agrego un watch, que digo, quiero mirar esa variable. Cada vez que recibo un valor, quiero mirar. Y con ese valor, ¿qué hago? Bueno, yo se lo asigno acá a kilómetros y a metros lo asigno por 1000, porque un kilómetro son 1000 metros. Y acá hago al revés. Entonces, fíjense cómo esta es la idea que tenemos, un poco distinta a lo que era el vmodel, que quedaba solo pegado con el vmodel. El watcher en realidad agrega una función. En Vue.js yo no me acuerdo que esté esto, había que hacerlo de otra forma, linkeando una función. Pero cosas importantes, cuando definimos Vue, la definición de Vue es esta que está acá arriba. Donde acá definimos, vamos a usar Vue. Definimos const, llaves, lo que vamos a usar de Vue, acá escribir app watch y a esto igual Vue. Esta es la definición de que vamos a usar Vue. Y acá es la creación de la app de Vue. La usamos a través de esta función y después tenemos el watch que lo vamos a usar acá. Si no ponemos este watch acá, esto no anda. Así. Corta la bocha, como decía alguien que no me acuerdo quién era. Lo voy a mostrar eso. Ya lo había abierto y lo cerré porque soy un nabo. Marca cañón. True. Entonces fíjense que acá vamos a darle F12 porque nosotros ya sabemos lo que es debuguear, todos somos unos grosos mal. En realidad ustedes, yo cada vez soy menos. Venimos acá, tenemos AppJS, fíjense acá, tácate. Cuando yo venga acá y le ponga 5, fíjense que ya entra. Si yo quiero escribir más, va a ir ingresando cada vez. Le voy a sacar las breakpoints. Cada tecla que yo venga, ingresa acá. Entonces, eso es algo que también hay que considerar. Porque si acá tenemos funciones muy complejas, bueno, eso tarda. Ahí es donde yo les había mostrado un poco la técnica esa de debounce, en donde ponemos como cierto delay en la lectura de los datos para no sobrecargar cada vez que alguien hace clic, porque digamos, alguien generalmente no escribe así tan lento como yo. Viene y hace, no, en realidad quería poner esto, bueno. Y ahí fíjense que quedó not the number porque puse A. Entonces, también acá hay que agregar validaciones, si lo que insertan es un número, todas esas cosas que ya más o menos sabemos. Pero fíjense cómo yo entro acá, apreté un 4 acá, no sé por qué. Cancelar. Perfecto. 4. F8. Rompí algo. No, está bien. ¿Es F8? Sí. No, F10. F10. F9. Y... nada, fin. Eso de los watchers. Esperen.
sí, decí que leí esto porque si no me iba a olvidar de mostrarles esto. Sobre la manipulación de atributos, a ver qué quiere decir el señor. Nada, href, el vbind ya lo vimos, se ponen los puntos. Tres supuestas formas de enlazar un atributo de href. vbind href link. Bueno, esto ya, los puntos ya está. Un atajo, bueno, enlazando clases HTML. Digo, sí, eso es lo mismo. A ver, el vbind, que es el que se resume con el dos puntos, a cualquier atributo de HTML. Uno es class, y por ejemplo podemos poner class info, y después podemos acá definir en una especie de vbind. Acá está definiendo una clase info, y acá después se está definiendo otra vez la clase, pero lo está haciendo a través del vbind, y va a definir, que esto sí es una ventaja que me da Vue.js, a través de variables. Entonces me dice la clase active, dos puntos, isActive. IsActive es una variable booleana. Entonces, si esto es true, va a aplicar la clase active. Si no, no. Display error también la va a aplicar si esto es true, si no, no. Entonces puedo ir jugando con esos valores para que tengan una idea. A ver, se lo voy a mostrar para que a veces quede más claro ahí que diciendo las pavadas que yo. Ese era el ejemplo 3, que acá sí le metió un cosito. Fíjense que acá están en false las dos variables. Venimos, no, acá, esto es ejemplo 3. Entonces, en base a lo que suceda en nuestro sitio, decimos, bueno, ejemplo 3 punto isActive igual true. Y ahí me habilitó la clase isActive, que ni sé lo que decía. La teníamos acá. isActive, acá dice rojo, pero debe estar puesta otra cosa porque habría que verla acá. No, que soy un idiota, estaba buscando en cualquier lado. Está bien, background color tiene esto así y la letra verde. Flashé yo, no sé qué bien rojo. Entonces por eso ahí me cambió. Y cuando venga acá, si le pongo el otro, bueno, si le pongo false, digo, esa es una forma que está bastante buena de declarar clases, asociación de clases CSS que dependan de un valor booleano. Entonces, ese valor booleano obviamente también tenemos que pensar un poco cómo lo calculamos. Y yo sé que lo más difícil de esto, que para mí es la clave y es lo más complicado, es entender para qué lo vamos a necesitar. Porque hoy en día, ahora ustedes dicen, y yo qué sé, yo le agrego una clase y chao. Y sí, ahora le agregas una clase y chao. Pero tienen que saber que existen estas herramientas, sobre todo con Vue, en donde nos permite tener variables que, o sea, asignar clases dependiendo de variables booleanas. Nosotros lo podríamos haber hecho con JavaScript, en donde agregamos el elemento, o le agregamos la clase, o le borramos la clase de manera de hecha a mano con el DOM. Pero lo que hace Vue.js es resumen de cosas que se pueden hacer con el DOM, no agrega nada nuevo. Entonces, fíjense que mucho más simple lo hace, en donde dependiendo de una variable booleana, yo ya puedo venir y puedo cambiar el estado de una clase en base a esto. Si yo quiero mostrar un error en base a determinada variable, sobre todo ustedes que estaban haciendo, igual no podíamos usar Vue.js, pero supongamos que están haciendo determinada validación con JavaScript, y si da mal, quiere mostrar un error, bueno, no es más que poner una variable no, era la otra, display error era. Display error igual true. No era display error. Le asigné una variable nueva a esto. Ahora, ¿cómo se llamaba? Y hacer.
ahí queda rojo. Entonces, como dinámicamente podríamos guardar en una variable, etcétera, etcétera. Y bueno, digo, después les va a quedar esto para que yo tampoco me lo voy a poner a leer. 19, 14, bien. Gracias. Bueno, nada, era una pavada igual. Era solo porque me gusta darle ansiedad a la gente o hacerla preparar para la ansiedad. Ahí está el formulario del presentismo. No, ¿qué sucede ahora? Nada, en cuanto a las clases, nosotros nos queda una clase más de Vue.js que no la vamos a tener porque es feriado. Y como vienen feriados, prefiero que la primera clase de MySQL la tengamos presencial. Entonces, o sincrónica. Entonces yo les voy a armar un video, si Dios quiere, este fin de semana, con algunas cosas que nos faltaron, que es cómo llamar una API, qué es un poco el asincronismo, de cómo justamente en este llamado de APIs vamos a entender lo que es el asincronismo. No va a ser muy largo el video, pero vamos a ver eso. Bueno, cómo llamo una API con Vue.js, sin Vue.js, y qué me demuestra, o sea, qué es el asincronismo de que me quedo esperando a que pase algo. No es como que hasta ahora todo lo que estamos ejecutando nosotros, sacando el tema de eventos, lo hacemos línea por línea. Ahora vamos a tener la forma de decir, bueno, ejecuto esto y cuando eso termine, hace tal cosa. Eso lo vamos a poder hacer. Y eso lo vamos a ver. Después, otra cosa. El 16 de mayo, lunes que viene, a las 00, eso es lo que me prometieron a mí, vamos a ver a qué horario, se va a abrir un ejercicio de cierre de frontend. ¿Para qué? Ese ejercicio de frontend, ejercicios obligatorios, como los ejercicios obligatorios, pero se va a abrir un ejercicio integrador frontend o algo así. Van a ser 5, no sé cuántos puntos van a ser, no van a ser muchos, van a ser 5 o 10. Ahora, para quienes se olvidaron de hacer ejercicios obligatorios en algún momento, es obligatorio que lo hagan. El resto lo puede hacer si quiere, como para ver qué onda, cómo vienen de contenido, háganlo porque no es muy complejo. Pero para quienes no hicieron ejercicios obligatorios, que algunas veces me estuvieron diciendo, le estuvieron mandando a Noelia, me olvidé estos ejercicios obligatorios y demás, háganlos. Va a arrancar la semana que viene. Para esos es obligatorio hacer este ejercicio integrador de frontend que va a aparecer. Y ya después nos va a aparecer la clase de backend. La clase de backend va a ser una clase aparte en el aula virtual. Que eso también se los quería mostrar y lo voy a abrir. A ver si lo tengo acá. No sé para qué lo cerré. Como ven acá, que esto es del 2021, backend, frontend. Y, o sea, les va a aparecer backend 2022. Y en ese backend 2022 van a aparecer los nuevos ejercicios obligatorios. Todo pasa en una nueva aula. Porque yo ya sé que después lo primero que hacen es no vi ningún ejercicio obligatorio, toda esa bolilla, y se arma un lío. Y además, ¿por qué digo esto? Porque la semana que viene se nos suma la gente que va a ver solo backend. Y como siempre que se suma gente, lo que hacen es limpiar gente que está ocupando un espacio sin aparecer. Ya limpiaron un montón de gente, pero quedaron un montón también. Ahora, cuando empiezan a ver que ya no empiezan a asistir, no hacen los ejercicios obligatorios, no hacen el integrador de frontend y demás, ahí digo, si les faltan ejercicios obligatorios, el integrador de frontend es obligatorio. Para quienes hicieron todo bien, que hoy le mandé un mail a uno pobre, como que había faltado y me equivoqué. Los que hicieron todo bien, relajen, no pasa nada, está todo bien, viene todo bien, hacen el integrador si quieren, para aprender un poco. El MIT sigue siendo el mismo, todo sigue siendo lo mismo, me van a tener que seguir bancando a mí, de esa no zafan, pero tienen una aula nueva, para que tengan las cosas ahí. Voy a seguir subiendo las cosas a Git y demás. Otra de las cosillas es, mi plan es, por las dudas háganlo, si es una huevada. Yo también ahora me anoté, pedí especialmente y me lo dieron para hacer el curso de habilidades blandas, que también lo tienen que hacer. Yo ya hice un poco, es no voy a decir una huevada, pero no es muy complejo.
háganlo, se los pido porfis. Eh, sí, yo después les voy a pasar algunos links de tutoriales. Esa, no sé si está con Vue 3, porque tiene los colorcitos de Vue 2. Ah, me olvido de abrir las cosas, que no tengo que abrir las cosas ahí. Pero el curso de habilidades blandas lo mandaron por mail. Si no, está por Discord. En Discord, miren acá en Discord, que yo tengo 2 nada más, hay una sección que dice habilidades blandas. Acá está la docente que se llama Paola Romero, que está todo bardeándola porque nadie puede entrar y esas cosas. Validan por ahí. Y le dicen a Paola, es una genia, al toque responde. De hecho, está conectada. Hay un montón que no pueden entrar por el DNI y demás. La aplicación, o sea, el sitio web es desde mi punto de vista, lo hizo Accenture, no quiero hablar mal de una empresa externa, deja mucho que desear, tienen que abrir otra solapa, es como un sitio web que parece medio de la prehistoria, pero bueno, las cosas que explica está bien. La página web que pasaron recién de tutorial de Vue.js, ojo que es Vue.js 2. Digo, no está mal aprender Vue.js 2 también, porque ya vieron que la mayoría de los conceptos son iguales. Digo por si tienen alguna duda. ¿Paré de grabar? No paré de grabar, quedó todo grabado. Bueno, que les quede el resto. No, igual no digo nada que sea incorrecto. Después. Ay, porque iba a decir algo que me lo borraron de la mente. No, digo, mi idea, mi objetivo, lo que pasa que digo objetivo porque no sé si voy a llegar el fin de semana, es, porque tengo que hacer un montón de cosas para la universidad también, es armarles este video donde les puedo explicar lo de asincronismo y demás, todo así más bien explicadito, y después armarles otro videito con la instalación de MySQL, etcétera, para que ya la clase que viene, que arrancamos con MySQL, no estemos instalando MySQL, toda la bola esa, ya arranquemos con el material. O sea, arranquemos con SQL, porque si no, después están los que les gusta que está bueno ir siguiendo todo. Entonces ya por lo menos dejarles algo para que ya antes, si tienen algo de tiempo el fin de semana, puedan, aunque sea, instalarse MySQL y después veamos las cosas. Con qué herramienta voy a usar yo. De hecho, todavía sigo insistiendo a ver si puedo usar Postgres, capaz que lo podemos usar, pero vieron que a veces siempre hay algún tema de que no queremos seguir las cosas. Y además nos tenemos que apegar al programa, que es el que está aprobado por Juan Pérez en Secretaría de no sé quién. Así que nos vamos a apegar a eso. Pero vamos a ver MySQL, pero igual el lenguaje que es SQL sirve lo mismo para todo. Voy a cortar la grabación. No, aviso la clase grabada, mail, Discord. Voy a avisar por Discord. Y si están en YouTube, les va a aparecer en el coso de YouTube. Porque además esa era otra de las cosas que iba a decir. Gracias, Jessica, porque si no me iba a olvidar. Es que quienes siguen los videos a través del Drive, en donde yo ponía los videos, capaz que empiezan a desaparecer de ahí, porque ahora hay como un tema de que Google está tratando de vaciar espacio de todos lados. Entonces achicaron las cuentas de Google y las de web también. Entonces nos sacan espacio. Agencias gubernamentales de todo el mundo le solicitan a Google divulgar información sobre los usuarios. Bueno, no sé si escucharon eso, cuidadosamente cada pero solicitud para asegurarnos de que cumpla con la legislación aplicable. Para obtener más información, consulta el informe de transparencia de Google en g.co. Está bien, perdón, basta. Te lo repito. Ok, Google, parar. Listo. Perdón, pero me buchoneó. Se calentó porque hablé de gobierno. Dije Google y gobierno y se calentó, ¿viste? Además me lo dijo con una mala onda. Me puse colorado porque me dio vergüenza. Digo, ¿quién me está bardeando? Hasta Google me bardea a mí. Yo ya estoy perdido. Me olvido a veces de apagarlo porque tengo el aparatito ahí.
Bueno, perdón, lo que iba a decir, como está sacando, que le hice calentar, como está sacando espacio, porque no tienen espacio ya, porque todo el mundo lo usa, entonces los videos del Drive pueden desaparecer. Sí, quedó todo grabado. Y bueno, mala suerte. Si se quieren reír con esa parte, se reirá. No dije nada fuera de la ley. Pero lo que les quería decir es eso, como se están achicando las cuentas, no sé qué dijo el gobierno, después yo también voy a hacer replay para escuchar como que hay algo que hay que tener cuidado. Como estoy achicando los datos de la cuenta, porque a mí me dijo que estoy usando más espacio que corresponde, lo que primero voy a vaciar son los videos, porque yo ponía todo ahí porque tenemos un montón de espacio. Entonces ahí lo voy a sacar. Desmonetizar, puede que los desmoneticen porque yo no tengo un peso, porque no tengo ni 10 seguidores, así que por ahora no gano dinero con el amigo, ni creo que lo haga, porque hay que dedicarle tiempo, esfuerzo. Lo hago, pero prefiero dedicarle tiempo a clases y otra cosa. Eso más que nada para avisar lo de que quienes veían lo de Bull, perdón que lo estoy diciendo mucho, va a aparecer de nuevo. Va a aparecer siempre por YouTube, seguro. Y yo les voy a avisar por Discord de estos 2 videitos. Claro, están limitadas ahora a 10 GB. Entonces, yo ya, como yo lo di en 2020, 2021, tengo videos dando vuelta por todos lados. Y antes grabamos con otras herramientas que no comprimían tan bien y demás. Entonces, voy a hacer una limpieza y capaz que caen los de este curso. O no, el material no va a caer, pero igual el material está todo en Git, así que con eso tranqui. Y esos eran como todos los avisos o avises. Sí, no, ya están. No voy a decirlo de nuevo porque se me calienta otra vez y me empieza a bardear. A ver, esos eran todos los avisos. Yo después voy a intentar hacerlo. En todo caso me separaré, pero hacer los 2 videos por lo menos para que les queden, porque el lunes sí o sí, por un tema del programa, tenemos que arrancar con MySQL. Y prefiero que ya lo tengan todos instalado, y ya arranquemos con eso y empecemos a hablar lo que es una tabla, para qué lo vamos a usar y demás. Y algunos conceptos que para mí hay que encaminar un poco porque, digamos, cuando uno diseña un sitio full stack, generalmente cuando va a la parte de backend no arranca por la parte de base de datos, sino arranca por la parte del sistema orientado a objetos, del modelado de clases, y después va al modelado de datos. Algunos a veces hacen que arrancan con el modelado de datos y después modelan los objetos. Nosotros acá vamos a modelar datos, pero bueno, va a depender también de cada uno que tenga en el sitio y demás. Igual va a haber ejemplos. Voy a ver si tengo tiempo de revisar los ejemplos, porque siempre agarro ejemplos de otras personas y siempre tienen cositas que no me agradan, pero bueno, discúlpenme por eso de nuevo. No,